Bienvenidos sean a mi canal. En este video hablaremos acerca de las aducciones de tuberías que van a trabajar en serie. Supongamos que yo tengo una aducción que va desde este punto, que puede ser una obra de captación, y que se va a transportar el agua por esta tubería. Va a llegar hasta este punto que podría ser una planta de tratamiento o un tanque. Y aquí respectivamente vamos a tener una presión y en el tramo correspondiente va a haber pérdidas de carga. Ahora, el detalle es lo siguiente. Nosotros en todo este tramo tenemos que va a trabajar con una sola tubería, pero al trabajar con una sola tubería, las pérdidas de carga son pocas y las presiones son excesivas. Por tanto, necesitamos a la fuerza rebajar la cantidad de presión que llega hasta este punto. En esos casos, se recomienda utilizar las tuberías en serie. Las tuberías en serie hace que de cierta forma exista pérdidas de carga en dos tramos o en muchos más tramos, como podemos ver acá. Aquí tenemos el primer tramo, en el cual la pérdida de carga baja de esta manera en este punto de cambio, porque existe otra tubería con otro diámetro diferente, entonces cambia el sentido y la pendiente de esta línea de energía. Tomando eso en cuenta, ya podríamos tener una presión mucho menor y la cual sea adecuada para nuestro proyecto y para el diseño de la aducción. El detalle es conocer las distancias donde va a existir ese punto de cambio del diámetro para que cumpla satisfactoriamente el diseño. Tomemos en cuenta de que esta distancia, este L2 que tenemos por acá, y este L1 no se conoce, no se sabe en qué punto se va a cortar. Entonces, el análisis que vamos a hacer es encontrar esas distancias. Para ello, vamos a utilizar algunos datos. Necesariamente tenemos que tener el caudal. Sin el caudal no podríamos saber con qué trabajar, así que el caudal sí o sí es un dato, que en este caso vamos a decir que es una tubería o un caudal que va a transportar un caudal en total de 120 litros sobre segundo, que si lo transformamos a metro cúbico segundo sería 0.12. Para su transformación solamente lo dividimos entre 1000, como lo vemos acá. Luego de eso necesitamos conocer el desnivel, que en este caso el desnivel total es de 40 metros. Este desnivel sería desde este punto hasta este punto de acá. ¿Cuánto de diferencia existe desde el inicio hasta la llegada? En este caso son 40 metros. Luego de eso necesitamos conocer a la presión que nosotros queremos llegar, porque en estos casos de tuberías en serie en aducciones necesitamos saber cuál es la presión o por qué rangos tiene que fluctuar para que no sea muy excesivo. Por ejemplo, yo en mi tanque o en mi planta de tratamiento, yo necesito que llegue una presión solamente de 5. No sé, quiero que llegue una presión muy alta porque puede dañar los equipos. Entonces, en ese caso voy a tomar una presión de llegada en este punto de 5 metros con una de agua. Luego de eso, necesito conocer la longitud horizontal, que sería L, es decir, esta longitud desde este punto hasta este punto, del inicio a llegada. Muy importante, esto es la longitud horizontal, no es la longitud inclinada de la tubería, es la longitud que se representaría en el plano. Bajamos un poco y aquí iniciamos con los cálculos. Lo primero que haremos será tomar un coeficiente C de Hazen-William para saber de qué material va a ser la tubería, o bueno, en este caso dos tuberías. Vamos a decir que 150 haciendo referencia de que es un material de PVC o de polietileno o de algún material de plástico. Entonces, en ese caso utilizo 150 como valor. Luego de eso, debo darme dos diámetros, un diámetro 1 y un diámetro 2, haciendo referencia a estos dos tramos. Los diámetros que se van a dar ustedes tienen que ser diámetros que sean diferentes, porque si fueran iguales es como si trabajaría como un solo tramo. Para empezar, el primer diámetro tiene que ser siempre mayor al diámetro 2. Entonces aquí podemos colocar una condición que diga que el diámetro 2 va a ser siempre menor al diámetro 1, de esta manera. Ahora, ya teniendo eso en cuenta, debemos darnos los diámetros. Una recomendación que yo les puedo dar es que para calcular el diámetro 1 puedan calcularlo. Se puede calcular y aproximar de esta manera. Colocamos 1.1 y lo multiplicamos por el caudal que tenemos en metro cúbico segundo elevado a 0.5 de esa manera. El valor que me da, en este caso, me da en metros, que es 0.38. Este valor lo redondean a un diámetro comercial que pueden encontrar de catálogos. En este caso estamos hablando de 0.4 metros, que equivaldría a 400 milímetros. Entonces es una forma de aproximar. Bajamos un poco
Y aquí podemos observar que el diámetro 2 me estoy tomando en cuenta de un valor de 0,2, que es menor, teniendo en cuenta esta condición. Ahora, en base a ello, lo que voy a hacer es calcular dos coeficientes, K1 y K2, con las ecuaciones de Hazen-Williams. Pueden aplicar el procedimiento con las ecuaciones de Darcy, pero en ese caso, estas ecuaciones de acá y esta ecuación final no sería la misma, es decir, es muy diferente. La ecuación del K1 y del K2 son iguales, solamente que depende cada una de su diámetro. Por ejemplo, en el K1, observen que está el coeficiente C de Hazen-Williams y el valor del D1, que sería el diámetro del primer tramo. Y en el K2 es lo mismo, pero está el D2, que sería el diámetro del segundo tramo. Entonces, aquí lo calculamos. 10.67 por el coeficiente C de Hazen-Williams elevado a la 1.852. Todo eso multiplicado en la división, como lo pueden ver, por el diámetro, en este caso diámetro 1 elevado a la 4.87. Lo propio hacemos para el K2. 10.67 dividido entre el coeficiente C de Hazen-Williams elevado a la 1.852 por el diámetro elevado a la 4.87. En este caso el diámetro es el diámetro 2. Perfecto, hasta ya tendríamos los coeficientes K1 y K2. Ahora, en base a estos coeficientes que nosotros tenemos, podemos encontrar una distancia X. Esta distancia X es la distancia del L2, esta distancia que podemos ver acá. Para encontrar esa distancia, lo que necesitamos nosotros aquí es una pérdida de carga, como pueden observar en esta ecuación. Esa pérdida de carga la debemos hallar, y la hallamos con esta ecuación que vemos acá, que es una diferencia, donde nos dice que el desnivel total que existe de acá, se resta la presión y vamos a tener la pérdida de carga que se necesita. Entonces, si eso es así, entonces yo puedo calcular aquí pérdida de carga, que sería mi desnivel de 40 metros menos 5 metros columna de agua. El resultado me da 35 metros. Entonces ya tengo esa pérdida de carga calculado de otra manera sin ser las ecuaciones. Ahora, con eso encontramos esta distancia X, que como les dije, X es igual a la distancia L2. Esto lo calculamos de esta manera. Lo voy a mover por acá, un momento la ecuación, para que se note mejor. Ahora sí, estoy tomando en cuenta la pérdida de carga, lo que calculamos anteriormente, menos el K1, que está por acá arriba, multiplicado por la longitud horizontal, que sería este L total, todo este L, por el caudal en metro cúbico segundo, elevado a la 1.852, dividido entre el K2 menos el K1. Aquí lo tengo, el K2 menos el K1. Eso multiplicado por el caudal elevado a la 1.852. Igual, el caudal tiene que estar en metro cúbico segundo. El resultado que me da en este caso es que la distancia X o la distancia L2 es igual a 686.1 metros. Entonces, esa sería la distancia que se encontraría para este caso. Entonces, desde este punto, tendría que cambiar la tubería y tener otro diámetro diferente, que en este caso sería 0.2 metros o 200 milímetros. Con eso podríamos encontrar el L1. El L1 sería una diferencia igualmente. Si yo tomo la distancia L y les resto el L2, tengo el L1. Entonces puedo hacer eso por acá abajo. Aquí tengo en cuenta la distancia L, que es 1200 metros, menos el L2. El resultado me da 513 metros. Entonces, de esa manera encontramos las distancias para tuberías que van a trabajar en serie. Este procedimiento lo podríamos hacer cuando nosotros queramos rebajar la presión, como les indicaba, pero también podríamos ampliarlo, es decir, no solamente que trabaje con 2 tramos, sino también puedo dividirlo en muchos más tramos. Podríamos hacerlo de esa manera, encontrar puntos de esta forma, o también en base a la topografía ir dividiendo entre tramos y que cada tramo tenga diámetros diferentes. Lo recomendable es de que estos diámetros, el D1 y el D2, no sean diámetros muy dispersos. Por ejemplo, que el diámetro 1, por decir así, sea un diámetro de 200 milímetros y este diámetro 2 sea de 50, es decir, la diferencia es mucho, que puede hacer que el sistema llegue a colapsar, no porque esté fallando en los cálculos, sino por las conexiones que puedan tener, por las contracciones más que todo. Ahora, no necesariamente todos los casos se asemejan a tuberías en serie. Por ejemplo, yo tengo en este caso este caudal y estos diámetros que me he puesto,
Pero ¿qué pasaría si en el diámetro 2 yo le coloco otro valor? Por ejemplo, 0,3. Me cumple aquí la condición de 2 es menor al de 1. Aquí el valor igual lo hemos calculado. Aquí seguimos el procedimiento igual. Pero lo que sucede es de que la distancia L2 te sale una distancia irreal, una distancia que no es lógica para el proyecto. Me da un valor de 6.334 cuando la longitud total es de 1.200 metros. Esto es porque el diámetro no está adecuado para poder trabajar en serie en este caso y tendríamos que buscar otras alternativas. Lo mismo puede pasar en el caso del desnivel, que nosotros tengamos un desnivel muy poco o tal vez muy alto en algunos casos, y también con la longitud que tengamos por acá. A veces no nos alcanza la distancia suficiente, así que debemos modificarlo. Lo recomendable es modificar siempre estos dos valores, ya que son valores que nosotros nos estamos poniendo. ¿Qué tal si le poníamos al de 103? Veamos qué nos daba. Nos cumple tranquilamente los resultados, no afecta en nada y también nos llegaríamos a esta presión de acá. Así que podríamos decir que sería lo correcto también. Eso sería todo por el video. Si les gustó, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y puedan suscribirse a mi canal. También les invito a que puedan ver los demás videos que tengo acerca de tuberías que trabajan a presión.